El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo enviaron a Jesús unos fariseos y partidarios de Herodes para casarlo con una pregunta. Se acercaron y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa de nadie, porque no te fijas en lo que la gente sea, sino que enseñas el camino de Dios sinceramente. ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Jesús, viendo su hipocresía, les replicó: ¿por qué intentáis cogerme? Traedme un denario, que lo vea. Se lo trajeron y él les preguntó: ¿de quién es esta cara y esta inscripción? Le contestaron: del César. Él le replicó: lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. Se quedaron admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien pueda, tomen asiento, queridos hermanos. Permítanme saludar y darle la bienvenida a todos los hermanos que nos siguen por medio de las redes sociales, fieles que quieren seguir su fortalecimiento a pesar de las condiciones que en estos momentos tenemos que vivir. Pero desde donde quiera que estén, siéntanse unidos a todos nosotros que celebramos igual junto con ustedes. Nosotros presencialmente, ustedes en la distancia, pero igual, siempre unidos al amor de Dios. Bienvenidos todos los días, queridos hermanos. Queridos hijos, ayer veíamos en la primera lectura del libro de Tobit, pues como todo este relato que nos menciona el texto bíblico y que nos hacía pensar en las obras de misericordia y en el servicio a los más necesitados, cuando le cuentan que hay un muerto y que ese muerto es un israelita en el parque, y entonces va y recoge el cadáver, lo lleva a un cuarto y allí lo tiene hasta que, por las normas que se llevaban a cabo en la sociedad del momento, pues tiene la oportunidad de ir a darle cristiana sepultura. Y hoy vemos pues como esa continuación. Es muy bello ese texto del libro de Tobit, es muy bonito porque es muy cercano como a la vida del ser humano y como el ser humano que se abre a la gracia de Dios y a la forma en que el Todopoderoso va llevando y va guiando nuestra vida. Pero el texto bíblico del Evangelio hoy es muy particular y muy especial para que pudiéramos dedicarle un espaciecito. Es aquella forma en que fariseos y herodianos que no se podían ver se unen para tratar de tenderle la trampa al Señor Jesús. O sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, algo más o menos como de ese estilo. Y se unen para tenderle una trampa al Señor y analizan y piensan cuál es la pregunta que le deben de poner. Y la pregunta va directamente con los impuestos. ¿Es lícito pagar los impuestos? Y entonces decían, si él dice que no, porque va contra el pueblo, porque oprime al pueblo, porque desata toda la ira del pueblo, entonces inmediatamente lo vamos a agarrar porque se está yendo contra el César. Y si decimos, y si nos responde que sí es lícito pagar impuesto, entonces el pueblo se le va a ir encima
y lo vamos a agarrar y lo vamos a despedazar. El Señor Jesús siempre está perdido, entre comillas, y este caso es uno de ellos. Por donde quisiera que Él fuese a responder, estaba perdido el Señor Jesús. Pero la sabiduría, la gracia de Dios tan especial y que comparte con nosotros, no le permite ir a ese punto y le regala toda la gracia, tiene toda la gracia para poder responderle a estos personajes. Y simplemente le responde con lo que ellos pueden ver. Tráigame en una moneda. ¿Qué está escrito acá en la moneda? Estaba la imagen del César y simplemente les dice, mire, si esta imagen es del César, esto le corresponde a él. Y a Dios lo que es de Dios y punto. Bueno, hijos, vamos entonces a mirar cómo aterrizamos nosotros un poquitico todo esto. Primero, se alían los fariseos y los herodianos para tenderle la trampa al Señor. Tú y yo, ¿con quién nos estamos confabulando para tratar de hacerle el quite al Señor, irnos por el lado que no es y hasta justificar nuestros comportamientos y nuestras acciones? Primera pregunta que tenemos que reflexionar, y tenemos que reflexionar no solamente en este momento, sino a lo largo del día, porque tendremos que tener una presencia viva de Dios durante todo el día para que este evangelio pueda encarnarse en nosotros y nosotros podamos como aterrizarlo un poco. Segundo, la hipocresía de estos personajes. Hijos, yo desearía pensar que en nosotros que madrugamos y que queremos venir a un encuentro personal con el Señor, no tengamos este comportamiento todavía en nuestro corazón. No solamente con el Señor, sino con todos los seres humanos, hijos de Dios, a imagen y semejanza, con los cuales durante este día tengamos que interactuar, para que en nosotros siempre se reconozca la veracidad, la honestidad, la transparencia, que es lo que debe caracterizar a los hijos de Dios. Obviamente, todos somos hijos de Dios, pero los que nos decimos practicantes de la fe, pues podamos tener una coherencia de vida entre lo que pensamos, decimos y hacemos, queridos hermanos. Tercero, ¿tú qué le estás preguntando al Señor? ¿Y por qué se lo estás preguntando? ¿Tú le estás preguntando al Señor por situaciones banales de esta vida o le estás preguntando por la esencia de tu vida? ¿Para qué se lo estás preguntando? ¿Para saber mañana qué tienes que hacer o para proyectarte hacia el reino de los cielos? Que ahí es donde viene también la situación de la de esa doble intencionalidad del ser humano al momento de dialogar con el Señor. A ver, que me revele a mí pues todo el futuro, porque yo sí soy su hijo, yo sí soy santo. Y entonces queremos también como tenderle la trampa al Señor a ver el que nos responde. Y por eso es que habría que aplicar ahí en el texto lo que dice San Pablo. No recibís porque no pedís bien, pedís mal y pedimos cosas que no nos sirven y que tampoco nos tiene que interesar. A nadie le tiene que interesar cuándo y a qué horas va a venir el Señor. Lo único que tenemos que hacer es estar preparados para ese momento, tarde o temprano y punto. Hijos, y luego el Señor responde, lo que es del César, pagádselo al César, y lo que es de Dios, a Dios. De Dios es el César, y de Dios es todo lo que hay sobre esta tierra. Pero lo que el Señor quiere decir es
que pongamos siempre en el orden en que deben de estar las cosas toda nuestra vida. Y lo que haya que pagar y lo que haya que cumplir en la sociedad, págalo. Y las normas que tengas que cumplir en la sociedad, pues cúmplelas. Pero no se te olvide que hay unos preceptos y unos mandamientos que están por encima de ellos. Nunca de igual a igual, no, por encima, porque son leyes y son preceptos divinos que vienen de Dios, y de ahí se debe desprender todo lo demás. Lo que no venga de ahí, lo que no se desprenda de las leyes y los preceptos divinos, son materia humana, y la materia humana puede tender al error con toda seguridad, pero nosotros tenemos que estar con una mente abierta. Yo nunca he dicho que no nos tenemos que formar. San Justino y todos los santos siempre han querido formarse, pero primero en el conocimiento de Dios, primero en la palabra de Dios, y luego la academia. La academia te abre el pensamiento, te lo estructura y te permite una capacidad de razonar, de pensar, de analizar y de profundizar en las verdades divinas, en las verdades de Dios. Hay un libro que en la academia no se utiliza para absolutamente nada, y es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Pero si algún libro te da sabiduría, te da conocimiento, te da gracia, te da amor, te da crecimiento y te ayuda a ganar el reino de los cielos, es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el Hijo de Dios encarnado. Es el Hijo de Dios hecho palabra para ti y para mí. Y luego de recibirlo todos los días, pues profundizar y meditar en lo que me quiso decir sería lo más especial. Recuerden muy bien, queridos hijos, que de este momento que nosotros vivimos en la celebración eucarística, la acción de gracias, ojalá siempre en la presencia de la Santísima Virgen, siempre a los pies del Señor, será el mejor momento para poder escucharlo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.